Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Excel. Vamos a iniciar esta tercera sesión de la materia. Voy a empezar a compartir la pantalla. Permítanme. ¿Sí se aprecia la presentación? Sí, Sí, profe, ¿sí sabe? Vale, ahí está. Bueno, vamos a ver el tema 3, que es proceso de fundición y colada. ¿Sale? Vamos a empezar con un poquito de teoría que nos dice este párrafo. En el proceso de fundición, el metal fundido fluye por gravedad u otra fuerza dentro de un molde donde se solidifica y toma la fuerza de la cavidad del molde de la figura que tenemos ahí presente. El término fundición se aplica también a la parte resultante de este proceso. Es uno de los más antiguos procesos de formado que se remonta a 6.000 años atrás. El principio de la fundición es simple. Se funde el metal, se vacía en un molde y se deja enfriar. ¿Sale? Este proceso, ahora sí, quizás no de lleno, pero de forma genérica o de forma práctica, incluso lo hemos visto, o sea, o lo podemos apreciar en ocasiones en series, en películas, ¿no? Más que nada cuando, que están ambientadas, pues, hacia años atrás. ¿Qué, qué productos o qué, más que nada herramientas se les viene a la mente que se pueden o que son fabricadas mediante este proceso de fundición? ¿Podrían ser las hachas, profe? Sí, 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 sí. Ahí lo podemos ver, ¿no? Es uno, les digo, las herramientas más que nada de antes son las que se fabricaban mediante este proceso. No sé si han visto la serie de Vikingos. Si no la han visto y si tienen la oportunidad, pues véanla, igual por la trama, ¿no? Pero ahí se da mucho de que se hacen varias tomas, varias escenas, en donde se ve como tal este proceso para hacer las espadas, para hacer las hachas y las diferentes herramientas que se utilizaban en el pasado. ¿Me puedes a apoyar a leer, porfa, Itzel? sí. La fundición incluye la producción de lingotes y la fundición de piezas de forma particular. El término lingote se asocia usualmente con las industrias de metales primarios. Describe la producción de una pieza generalmente grande de forma simple, diseñada para volver a formarse en procesos subsiguientes, como laminado o forjado. La producción de piezas de geometría compleja involucra la producción de elementos que solo será modificado en su geometría y dimensiones mediante procesos con arranque de viruta. Gracias, Itzel. En esta parte, sí ubican los lingotes, Sí, profe. ¿sí? Bueno, pues más que nada ahora sí son piezas
ajá, una pieza enorme de la cual esta es la que se utiliza ahora sí es la materia prima para sacar todo el hierro en este caso, o el metal que se vaya a utilizar. Daniel, ¿me puedes apoyar a leer, por favor? Sí, profe, existen diversos métodos utilizados en la producción de piezas de geometría irregular, lo cual lo hace de este proceso uno de los más versátiles de manufactura. Sus posibilidades y ventajas son las siguientes. La fundición se puede usar para crear partes de geometría compleja. Algunos procesos de fundición pueden producir partes de forma neta que no requieren operaciones subs- subsecuentes para llenar los requisitos geométricos y dimensionales de la pieza. Se puede usar la función para producir partes muy grandes. Se han fabricado piezas fundidas que pesan más de 100 toneladas. El proceso de fundición puede realizar en cualquier metal o aleación que pueda calentarse y pasar al estado líquido. En este caso, el proceso está limitado a materiales con temperaturas de fusión menores de 1750 centígrados, por lo que los metales refrac- refractarios no son procesados mediante esta técnica. La factibilidad de aproximarse a la geometría y dimensiones finales vuelve a los procesos de fundición una opción muy económica. En el caso de diseño, conlleva a una geometría irregular. Gracias, Daniel. Sale, y aquí vemos nuevamente, ¿no? De que este proceso, esta técnica es una de las más antiguas y a la vez, y a su vez, es una de las más económicas y que se puede producir de igual manera, este, o más que nada, elaborar, producir y, y manejar, ahora sí, piezas de alta envergadura, de alto tonelaje. Ok. No obstante, también hay desventajas asociadas con la fundición y sus diferentes métodos. Estas incluyen la porosidad y las propiedades mecánicas inherentes al proceso de solidificación y enfriamiento. Las piezas de fundición fluctúan en tamaño, desde pequeños componentes que pesan solamente unos cuantos gramos hasta grandes productos de más de 100 toneladas. La lista incluye coronas, dentales, joyería, estatuas, estufas de hierro fundido, bloques y cabezas para motores automotrices, bases para máquinas, ruedas para ferrocarril, utensilios de cocina, carcasas para bombas. Se puede fundir casi todas las variedades de metales ferrosos y no ferrosos. Sí, aquí pues no dice que prácticamente esta técnica se es utilizada para diversidad y productos, herramientas, máquinas y herramientas y productos que se utilizan al día a día en la vida cotidiana. Y lo podemos observar. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Cel, Daniel. No, ninguna. Ok, continuamos. Bueno, ahí podemos observar unos ejemplos de piezas obtenidas por este proceso. Para llevar a cabo un proceso de fundición se requiere del metal líquido y el molde o matriz en que se depositará el metal. Es por consecuencia que al analizar el proceso es necesario referirse al molde o matriz, sus materiales, duración y su producción, al metal líquido y a las técnicas de fusión utilizadas, tipo de hornos y mecanismos de preparación y desgasificación. Como lo hemos venido comentando en estas ya 3 sesiones, ¿no? De que siempre vamos a depender de las especificaciones
que el proceso o que el cliente pues nos indique, ¿no? Para así cumplir con los requisitos, las necesidades y se ofrezca un buen servicio. A esto se refiere el molde o la matriz, dependiendo de la necesidad o las especificaciones, es el molde que se va a ocupar y es el producto que se obtendrá. Aquí tenemos las etapas principales del proceso de fundición. Tenemos las materias primas, que son los componentes de aleación, que se hace la fusión, lo que es la función. Después tenemos la preparación de material de molde, que es dependiendo las especificaciones o los requisitos que nos están pidiendo. Y también el diseño de la pieza. Esto va de la mano con la elaboración del molde. Se hace el moldeo y ya una vez que se tiene la materia prima, se funde como tal y ya se tiene el molde. Estos dos se conjuntan para continuar con lo que es el vaciado. Ya que ahora sí se realiza el vaciado, se deja enfriar, se quita el molde o la base, se empieza a realizar lo que es la limpieza y desbarbado. Ahora sí los desperdicios que se hayan o las imperfecciones que se hayan obtenido durante este proceso y ya finalmente pues se tiene lo que es la pieza terminada, ¿no? Así esquematizado como tal es el proceso de fundición. No sé si con esto tengan alguna duda. No, profe, pues se ve muy claro. Ok. Todo claro, profe. Sí, les digo, esto siempre va a depender de las necesidades, ¿no? De uno que a veces, ahora sí, si estamos dentro de la industria, pues siempre vamos a partir de una orden de trabajo y de las necesidades que se tengan que cubrir hacia el cliente. Bueno, tenemos lo que son los tipos de molde. La cavidad en donde se deposita el metal recibe el nombre de molde o matriz y está en función de su duración. Si solo permitirá un vaciado y posteriormente se destruye, se denomina como molde. Mientras que el término matriz corresponde con aquel molde que permite más de una operación de vaciado. Si la duración de la matriz es de unas cuantas operaciones, se considera como semipermanente, mientras que si su duración es mayor a las 100 operaciones de vaciado, se denomina como permanente. Daniel, ¿me puedes apoyar a leer el segundo párrafo, por favor? Sí, profe, en el caso de colada en molde desechable, el proceso de fundición se inicia con la producción de un molde, para lo cual requiere un modelo de forma y dimensiones de la pieza a producir. Usualmente del molde contiene una o varias cavidades cuya forma geométrica determina la forma de la parte a fundir. La cavidad debe ser ligeramente sobre, sobredimensionada. Esto permitirá compensar la contracción del metal durante la solidificación y el enfriamiento. Asimismo, se deberán considerar espesores para el maquinado para aquellas superficies que así lo demanden. Los moldes se producen de varios materiales que incluyen arena, yeso y cerámica. Los procesos de fundición se clasifican frecuentemente de acuerdo con los direc- diferentes tipos de moldes. Gracias, Daniel. Sale aquí como podemos ver, dependiendo el trabajo que se vaya a realizar, es como se puede optar por un molde semipermanente
un molde permanente o incluso un molde desechable, ¿no? Algunas veces eh, tampoco es bueno el almacenar tantas cosas. A ver, en este caso hablamos de moldes, a veces igual cuando, pues ahora sí, por ejemplo, en una ferretería, ¿no? A una cementera. A ellos tampoco les conviene eh, ocupar mucho espacio para almacenar, porque todo eso se transfiere, se traduce a pérdidas. Entonces, por esta razón, siempre es importante determinar bien qué tipo de molde se va a utilizar y más bien cuántas piezas son las que nos están solicitando. ¿Sale? Porque al final todo este proceso repercute en la empresa o en la industria en dinero y va de la mano con el bienestar de lo que es el trabajador. ¿Hasta ahí tiene alguna duda? No, ni una. No, profe, Ok, dale, continuamos. El modelo es la pieza que se pretende reproducir, pero con algunas modificaciones derivadas de la naturaleza del proceso de fundición, debe ser ligeramente más grande que la pieza final, ya que se debe tener en cuenta la contracción de la misma una vez se haya enfriado a temperatura ambiente. El porcentaje de contracción estará asociado con el material a vaciar en el molde. Como ya ha sido mencionado, a esta dimensión se debe dar una sobremedida en los casos en que se dé un proceso adicional de maquinado o acabado con un arranque de viruta. Las superficies del modelo deberán respetar unos ángulos mínimos con la dirección de desmoldeo, la dirección a que se extraerá el modelo, con objeto de no dañar el molde de arena durante su extracción. Este ángulo se denomina ángulo de salida, que generalmente es el orden de 0,5 grados a 0,2 grados. En el caso de que el modelo se extraiga de la cavidad en forma líquida, condición a la cera perdida o gaseosa, lost foam casting o colada sin cavidad, no se requerirá de ángulos de salida. Esto es muy importante, ¿no? Porque ahora sí, cuando se trabaja, ahora sí, el material, la aleación de manera líquida, pues está líquido, ¿no? Valga la redundancia, todavía no se acopla bien al molde, a la matriz. Pero ya una vez que va pasando el tiempo y se va enfriando, pues va agarrando su, ahora sí, su modelo, su forma como tal y se va acoplando al molde, sí, pero ya al final de que haya pasado todo su proceso de enfriamiento, pues se compacta al 100% y se puede agrandar un poco, ya que a veces el molde no resiste la temperatura, ¿no? O el grosor o el peso como tal. Entonces, por eso es muy importante el dejar siempre lo que se llama o se denomina el ángulo de salida. Este de, Daniel, tú me habías comentado, ¿no? Que tú trabajas en lo que es, manejas los envases. Ahí ustedes únicamente, no, profe. Bueno, yo no, ¿no? no, no. Creo que es Luis Ángel, creo. Ok, ok, ok. ¿Tú ahora sí en dónde trabajas? Pues es, pues una caseta, profe. Es como de parte del ejido. Una caseta No. de cono, sí. Ok, 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 ok. Va, Sí. va, va. De acuerdo. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda? No, profe, yo de mi parte no. Ok, continuamos.
Para permitir que el metal llene la cavidad del molde, será necesario contar con canales de alimentación, las coladas, y elementos que garanticen que la solidificación termina en zona externa de la pieza, mazarotas. Asimismo, el molde contendrá cavidades para la colocación de los machos o corazones, los cuales permiten generar cavidades complejas en la pieza fundida. O sea, de todo esto, ahora sí, todo esto va dependiendo el tipo de diseño que se haya escogido y del producto que se quiere, o ahora sí, valga la redundancia, como producto final. Vamos con la producción del modelo. ¿Me puedes apoyar leyendo, por favor, Daniel? Sí, profe, los modelos deben de resistir, no, deben ser resistentes a la compresión y compresión, humedad o temperatura. Esto de acuerdo con el proceso de moldeo seleccionado. En ocasiones pueden servir para la producción de una sola pieza, modelos desechables, como es el caso de las técnicas de colada sin cavidad, los con casting, o a, o a la cera o a la cera pérdida, precisión casting, en los que son producidos de poliestireno expandido o una mezcla de parafina como poli- polietileno, respectivamente. Lo más usual es que el modelo sirva para varias o- operaciones de moldeo. En este caso se puede emplear desde madera o plástico como el uretano hasta metales como el aluminio o el hierro fundido. Gracias, Daniel. Sale, aquí nos comenta tres horas y tres particularidades, ¿no? Muy importantes, que debe de que los modelos deben de ser resistentes a la compresión. Compresión, pues ahora sí, a la misma, una vez que ya está, o se va poniendo rígido el material como tal, eso se refiere a la comprensión. A la humedad, pues ahora sí, a las temperaturas ambientes, ¿no? Que se pueden generar. Y, y ya, ¿sale? Sí, profe. Continuamos. Y aquí podemos ver, ¿no? Los diferentes moldes que, que se pueden utilizar o que se han utilizado a lo largo, ahora sí, de estos años. Ahora aquí nos ejemplifica. Modelos para fundición. Tenemos que la es un impulsor. El B y C es una válvula de compuerta de 36 pulgadas. Son válvulas B y la C. La D y la E son caja de machos o corazón para la válvula de exclusa. La D y la E. El F es un modelo de espuma de poliestireno para un bloque de motor de 4 cilindros. Lo tenemos. La G es una placa modelo para proceso Shell. Y la H es un modelo de aluminio para rotor. ¿Sí? Ahí estas imágenes, pues ahora sí son los diferentes modelos que se pueden tener o se pueden fabricar, pues dependiendo del producto que quiere tener, ¿no? Al final. Usualmente se fabrican dos semimodelos correspondientes a sendas partes del modelo que es necesario fabricar. Existen métodos de fundición en los que el molde es permanente, dándosele la denominación de matriz. Tal es el caso de los procesos de fundición a presión, pressure casting, colada por gravedad en matriz, die casting,
y colada a baja presión, low pressure die casting. En el caso de que los moldes sean desechables, ya sean cuando son diseñados de arena, cáscara cerámica o yeso, normalmente el llenado será por acción de la gravedad. Cuando nos referimos a acción de la gravedad, ahora sí es que literal solamente se va dejando rociar o que caiga el líquido, la materia prima como tal. ¿Sale? Ya aquí podemos apreciar lo que son las matrices. Ahí el A es la colada por gravedad y la B es por inyección, ¿no? Que ahí se le va. Se necesita literal, ahora sí, herramientas, máquinas herramientas que van inyectando como tal lo que es el líquido del material a utilizar. En general, los procesos de fundición con molde no permanente requieren en primera instancia de la generación del molde, lo cual consiste de compactación de la arena alrededor del modelo, operación que puede ser manual o mecánica, generalmente por medios automáticos mediante sistemas neumáticos. B. Si la pieza que se quiere fabricar es hueca, será necesario disponer machos o corazones que eviten que el metal fundido rellene dichas cavidades. Para la fabricación del corazón se emplean técnicas, cáscara, caja caliente, CO2, de aglomerado que garanticen una mayor resistencia, dadas las dimensiones de estos. Una vez formados y endurecidos, se procederá permíteme, a su colocación para el posterior cerrado de molde. Aquí nos menciona que cuando el molde no sea permanente, se requiere lo siguiente, que se tiene que compactar ahora sí de arena alrededor del molde para que no haya fugas y que este trabajo o esta operación se puede hacer de forma manual o mecánica. Generalmente pues son apoyados de equipos, ¿no? Y que si la pieza en fabricar es hueca, pues es necesario ocupar otros complementos, ya sean machos o corazones, que evite que el metal fundido pues entre, ¿no? Al espacio que hueco como tal. Y aquí podemos apreciar en la imagen. En la imagen superior de la izquierda se puede observar el modelo, su corazón de arena y la pieza ya vaciada todavía con el sistema de alimentación. Por su parte a la derecha, arriba se observa un conjunto ya vaciado, así como diversas piezas una vez retiradas de la colada. Abajo a la izquierda se observa un molde de arena con las piezas que obtienen de este y en la figura inferior derecha se observa una cabeza de un motor diésel. Sale, ahí podemos ver ahora sí las diferentes, ya de forma ejemplificada, los diferentes moldes y las piezas ya fabricadas o que salieron ya de estos moldes, ¿no? ¿Hasta ahí tienes alguna duda, Daniel? No, profe, pero Ok. sí, usted dice, ¿no? Que eso es o sea, como son piezas chicas, ¿no? Son por gravedad, ¿no? Sí, 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 sí. Así es. Donde continuamos. Una vez terminado el molde e instalados los machos con los corazones, se produce el colado del metal líquido para que una vez que ese sea solidificado y enfriado hasta una temperatura en que se puede manipular sin mayor inconveniente, se proceda al desmoldeo, limpieza y corte de coladas y mazarotas. La etapa de enfriamiento y solidificación es crítica en todo el proceso, ya que un enfriamiento excesivamente rápido puede provocar tensiones mecánicas en la pieza e incluso la aparición de grietas. Mientras
que si es demasiado lento, disminuye la productividad. El desmoldeo implica la destrucción del molde y la extracción de la pieza. En el desmoldeo también debe retirarse la arena del macho. Toda esta arena es comúnmente reciclada. Esto dependerá de la técnica de aglomerado utilizada para la producción de nuevos moldes. El desbarbado consiste en la eliminación de los conductos de alimentación, masa rota y rebabas procedentes de la línea de partición y de las regiones de acoplamiento de los corazones. Durante el acabado y la limpieza se eliminan los restos de arena adheridos, ¿no? Posteriormente, la pieza puede ser maquinada o sufrir algún tipo de tratamiento térmico que garantice las propiedades requeridas. Dale, aquí ya como tal nos explica literalmente o todo este proceso de fundición. Aquí es muy importante recordar que siempre vamos a partir, como se los dije un momento atrás, de las especificaciones. Siempre hay que cuidar el procedimiento, ¿no? Para que tengamos un producto final que cumpla con todas las características que fueron solicitadas y pues que sea de calidad, ¿no? Este de, Esto va de la mano, por ejemplo, cuando hablamos de lo que es el concreto o un firme o se hacen los colados. Aquí, cuando se hace un colado de un firme, pues dependiendo, ¿no? Para qué va a ser, si para tránsito vehicular o solamente tránsito de peatones, eh, hay diferentes grosores y dependiendo del grosor o el uso es la cantidad de gravilla que se le pone e incluso si se le pone un, un acelerante para que fragüe de manera más rápida. Todo esto va dependiendo de las especificaciones y es más, el mismo producto o el mismo eh, proveedor te indica esas especificaciones, ¿no? Pues para que el producto como tal sea de calidad. Esto es por ejemplificarlo de forma o en el ámbito de la obra civil como tal. Y voy a sonar repetitivo, pero siempre vamos a partir de una orden de trabajo que nos va a decir las especificaciones y los requisitos que se deben de realizar. Y también es muy importante siempre de llevar de la mano e inspeccionar todo ese procedimiento para que igual se tenga un producto de calidad. ¿Hasta acá tienes alguna duda, Daniel? No, profe, todo, todo claro. Ok. ¿Me puedes apoyar a leer, por favor? Sí. Métodos más comunes. Molde en farina en verde. Consiste en la pues, elaboración del molde con farina y arcilla, tal como la betonit- betonita, las cuales se activan por la presencia de humedad. Es el método más empleado y económico. Puede ser utilizado para casi cualquier metal o aleación sin importar mayormente las dimensiones de la pieza. No se le emplea en el caso de piezas muy grandes o de geo- geométricas complejas, ni cuando se requiera de buenos jefes acabados superficiales o tolerancias reducidas. Muchas gracias, Daniel. Sale aquí nos menciona el moldeo en arena en verde. Este método, pues es un método sencillo, muy práctico, ¿no? Que aquí bien nos dice que no es recomendable utilizarlo en piezas grandes o más complejas, o que se tenga que hacer de acabados de detalle. Aquí en las figuras, en la izquierda podemos ver el vaciado de aluminio en moldes de arena en verde.
En la derecha, el compactado de la arena alrededor del modelo. Proceso CO2 con resinas autofraguantes y de resinas con caja caliente. En estos casos se adiciona a la arena seca un aglomerante tal como el silicato de sodio o resinas de origen orgánico, todos los cuales se caracterizan después de su fraguado o endurecimiento por la obtención de moldes o machos con una elevada resistencia mecánica, lo que permite fundir piezas de mayor tamaño o mejor acabado superficial. Moldeo en arena seca. Este tipo de proceso antes de la colada, en este tipo de proceso antes de la colada el molde se seca. De este modo se incrementa la rigidez del molde, lo que permite fundir piezas de mayor tamaño sin inconvenientes debido a la presencia de humedad durante el vaciado. En este caso se emplean arcillas como la bentonita sódica. Y tenemos lo que es el moldeo en cáscara, shell molding. En ocasiones se utilizan mezclas secas de arena con resinas fenólicas que se polimerizan, es decir, se endurecen a temperaturas entre 200 y 300 grados centígrados, incrementando sensiblemente su rigidez, lo cual permite la producción de moldes, cáscaras que solamente conllevan el contorno de la pieza y facilitan la producción de piezas pequeñas y medianas con una alta precisión y un excelente acabado. Bueno, en el primer proceso nos menciona, o una de las características es que su fraguado nos da una elevada resistencia mecánica y hace que se puedan producir piezas de mayor tamaño y de mejor acabado superficial, ¿no? Ahora sí lo que se ve. En el segundo, que es el de moldeo en arena seca, aquí antes de que se vacíe, se haga el vaciado, el molde debe estar seco. Entonces esto, el que esté seco, pues no permite que haya humedad y esto a su vez, pues da una mayor ventaja en cuanto al vaciado. Y por el último método, que es el moldeo en cáscara, acá se utilizan lo que son las mezclas secas de arena. Acá nos ayuda para la producción de piezas pequeñas y medianas, no para grandes, pero nos brinda un excelente acabado. Luego tenemos el empleo de yeso de ceramista, plaster mold casting. Es usual en aplicaciones odontológicas o artísticas empleando para tal fin procesos a la cera perdida, lost was casting o microfusión. En este caso, el modelo se fabrica en cera o plástico. Una vez que se ha completado el molde, se calienta para endurecer el recubrimiento y derretir la cera o el plástico para extraerla del molde, en el que se verterá posteriormente el metal fundido. Este método tiene dos ventajas principales: la ausencia de machos y de líneas de partición, con lo que se logran fieles reproducciones del modelo original sin defectos superficiales, líneas de junta, rebabas. Todo esto aunado a una excelente precisión. Para estos, para estos métodos también se emplean cáscaras cerámicas, denominándose en este caso como fundición de alta precisión, investment casting. Estos procesos se destinan sobre todo a la producción de piezas pequeñas y medianas en metales ferrosos o de alto punto de fusión con orientación industrial. En estos casos, el modelo se recubre de una serie de capas, formando una cáscara cerámica que garanticen un buen acabado superficial y rigidez al conjunto. Entonces acá nos volvemos a dar cuenta de que dependiendo
eh, el cliente, ¿no? La industria que nos esté solicitando el producto, es como se puede determinar de qué método es el, pues, el recomendable para producir lo solicitado. Bueno, y aquí podemos ver en las gráficas las etapas en la producción de un molde en proceso Shell. Tenemos lo que es el modelo placa, ahí tenemos lo que es la arena recubierta. La arena se deposita sobre el modelo placa que ha sido recalentado. Tenemos lo que es la cáscara, el molde listo para el vaciado y las pinzas de sujeción y la arena de relleno, ¿no? Esto para que eh, provee que hay una fuerza, ¿no? Y como tal el molde no se mueva y no haya desperfectos. Una vez que está endurecida una capa de arena sobre la placa, se disuelve la arena restante al depósito y por último se separan la cáscara de arena del molde de placa. Tenemos ahí luego lo que es la cáscara de arena, el modelo de placa y los pernos separadores. Y abajito tenemos la figura 2.9, el molde en yeso ya terminado y ejemplo de piezas en aluminio producidos por este método. ¿Hasta ahí tienes alguna duda, Daniel? ¿Itzel? No, profe, ninguna. No, profe. Ok. Itzel, ¿me puedes apoyar a leer, por favor? Sí. La coladora de matriz o fundición en coquilla se caracteriza por el empleo de moldeos metálicos, matrices, producidos en hierro gris o acero. Este tipo de proceso se emplea para lotes grandes de producción de piezas medianas cuya geometría permite su llenado por acción exclusiva de las fuerzas de gravedad, por ejemplo, pistones automátrices. Que muchas gracias, Itzel. O sea, de aquí entonces es un nuevo método, la colada en matriz o fundición en coquilla. Aquí ya se utilizan matrices más resistentes, ¿no? Como producidos en hierro gris o en acero. Y eso nos ayuda a que nuestra producción ya sea más grande, porque ya se realiza por lotes. Y aquí podemos ver lo que es una colada en matriz. Aquí tenemos que la matriz se forma de dos semimoldes, que son los dos que están al costado, en color gris. Tenemos los corazones metálicos. Ahí tenemos ahí el metal líquido, que es el que se va a vertir por gravedad. Y tenemos ahí la pieza a producir, ¿no? Que es lo que tenemos ahí en la matriz como tal. Daniel, ¿me puedes apoyar a leer, por favor? Sí, profe. La fundición a presión o de inyección de metales se, se emplea para piezas medianas y pequeñas, desde unos gramos hasta unos 50 kilogramos, en metales y aleaciones de bajo punto de fusión, generalmente menores a 650 grados centígrados, aleaciones de pues, aluminio o de zinc, de geometrías complejas y espesores pequeños del orden de unos cuantos milímetros en lotes de producción muy grandes, mínimo del orden de unas 10.000 piezas. Se caracteriza por su reducción costo de operación aunado a excelentes acabados y tolerancias cerradas.
Ok, muchas gracias, Daniel. Bueno, aquí ya podemos observar, ¿no? Que ya está un poquito más, este, equipado, ¿no? Todo este proceso, este método, el de fundición a presión o inyección de metales. Un poquito más, es un método más equipado. Aquí nos menciona que se emplea para piezas medianas y pequeñas, que van desde 1 gramo hasta 50 gramos. También se ocupa para piezas complejas, pero con espesores pequeños, que solamente unos cuantos milímetros. Y para lotes de producción muy grandes, en donde el mínimo sea, se ha de producir 10,000 piezas. ¿Sale? Y aparte, pues nos brinde excelentes acabados y tolerancia cerrada. ¿Esto por qué? Porque como ya se emplea mayor equipo, máquinas y herramientas, pues como tal ya la máquina es el que hace el trabajo como tal. Uno como, uno como operador, pues tiene que estar pendiente únicamente de la calidad, ¿no? De cualquier detalle, de cualquier falla del equipo. Pero pues como tal ya vienen programadas. Y aquí tenemos la imagen, ¿no? En el B. Bueno, en el inciso A tenemos lo que es la máquina para inyección de metales. Ahí, como les comentaba, ahí ya está más mecanizado. Ahí como tal, ya la máquina es la que se va a encargar de estar inyectando el líquido, ahora sí, y de estar vaciando. Y en el inciso B tenemos lo que es la descripción esquemática del proceso. Tenemos lo que son las barras de guías, la placa móvil, los pernos expulsores, la placa fija, la matriz, la cavidad de molde y el metal líquido, ¿no? Que esto, el metal líquido, pues es el que va de la mano de la máquina que va a estar inyectando. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, profe. Ok, vamos. Itzel, ¿me puedes apoyar leyendo, por favor? Sí. La técnica de fundición prensada, scarce casting o fue Esto es, desarrollada, fue, desa- fue desarrollada ya en la segunda mitad del siglo XX hasta 1960 e involucra la solidificación del metal bajo alta presión. Con esto se pretende combinar la forja con la colada, afinar la microestructura y obtener mejores propiedades mecánicas. gracias, Itzel. Sí, Entonces tenemos un método más, que es la fundición prensada. ¿Sale? Fue que se empezó a utilizar a partir de los años 60 y aquí pues se solidifica en metal bajo alta presión. Aquí podemos observar en las figuras, en el inciso A es la descripción esquemática del proceso de fundición prensada. Ahí podemos ver cómo se vierte el líquido en el A, en el paso A, en el B, se tiene la base, ahora sí se va hacia abajo para presionar y en el inciso C se vuelve a levantar la base y ya se tiene lo que es eh, la estructura como tal, ¿no? El producto final. Y ahí en el inciso B tenemos ejemplos de piezas producidas por squeeze casting o fundición prensada. ¿Sale? Parecieran ser llaves. Aquí la ventaja es que nos ayuda, ahora sí, como no está muy manipulado, pues todavía se sigue eh, respetando lo que son las propiedades mecánicas y químicas como tal de lo que es el líquido fundido. Entonces, esta técnica es muy buena, ¿no? Por esa razón.
Tenemos luego lo que es la fundición a baja presión, low pressure casting. En este caso, se emplean moldes de grafito o también matrices metálicas. El proceso se caracteriza en que el llenado es en flujo laminar por la parte inferior del molde. La presión necesaria para que el metal ascienda y en el molde se aplica a través de un gas inerte. El molde, colocado encima del recipiente con el metal líquido, cuenta con un sistema de enfriamiento que garantiza la transferencia de calor que permita la solidificación secuencial, iniciando en la parte superior y dirigida hacia abajo de tal forma que una vez totalmente solidificada la pieza, se elimina la presión descendiendo el metal líquido de nueva cuenta al crisol. Con esto se garantiza la eliminación de defectos producto de la solidificación, a la vez de eliminar los costos asociados a la presencia de colgadas y mazarotas. La microestructura obtenía garantizada excelente propiedades mecánicas. Este proceso se puede emplear tanto para los blocks de motor como para las ruedas. ¿Sale? Entonces, todo este proceso es todo lo contrario a la fundición prensada. Aquí se hace a alta presión y en fundición a baja presión, pues va a baja presión, ¿no? Y aquí tenemos una ejemplificación. Tenemos la figura 2.13 que es fundición a baja presión y ejemplo de aplicación del proceso, ruedas de aleación de aluminio. Tenemos lo que es el crisol como tal, tenemos lo que es la columna de metal líquido, tenemos el gas de compresión, tenemos lo que es la matriz, la cavidad del molde, la barra guía y el sistema de accionamiento apertura-cierre. Sí, aquí es muy importante que la presión pues no se exceda porque el molde quizás no puede resistir valga la redundancia, a la fuerza, entonces puede ocurrir que se desprenda o que se rompa como tal, ¿sale? Entonces aquí es muy importante siempre cuidar la presión, la temperatura. ¿Hasta acá tienen alguna duda, Itzel, Daniel? Por ese No, momento, Ok, continuamos. Tenemos lo que son las operaciones de centrifugado y semicentrifugado. Se caracterizan por llevar a efecto el llenado del molde por la acción de las fuerzas generadas por la rotación de este. Estos métodos permiten la obtención de piezas sanas, se eliminan defectos y la disminución o en su caso la eliminación de conductos llenados y mazarotas. Ahí podemos ejemplificar. En el inciso A, centrifugado es descripción esquemática para centrifugado en eje horizontal, es decir, acostado, ¿no? Tenemos los rodillos de empuje, tenemos donde va el metal líquido, tenemos los rodillos de guía, el molde y la pieza centrifugada y tenemos lo que es el motor. Y por otra parte tenemos lo que es la máquina para centrifugado vertical, que va casi siendo lo mismo, solamente que ahí cambia la posición, ¿no? Del equipo. ¿Me puedes apoyar leyendo, Daniel, por favor? como ya ha sido mencionado, en el proceso de fundición se calienta primero del metal para una temperatura lo suficientemente alta para transformarlo completamente al estado líquido. Después se vierte directamente en la cavidad del molde. De un molde abierto, el metal líquido se vacía simplemente hasta llenar la cavidad, producción de contrapesos. En un
en un molde cerrado, una vía de paso llamada sistema de vaciado o colado permite del flujo del material fundido desde fuera del molde hasta la cavidad. Es por demás, sí, pues, evidente que el molde cerrado es la forma más importante de producción en operaciones de fundición. Tan pronto como del material fundido en el molde empieza a, sí, pues, enfriarse, y conforme desciende la temperatura lo suficiente, empieza la solidificación que, sí, pues, involucra un cambio de fase del metal. Se requiere tiempo para completar este cambio de fase porque es necesario disipar una considerable cantidad de calor. Durante este proceso el metal adopta la forma de la cavidad del molde y se establece muchas de las propiedades y características de la función, no, de la fundición, perdón. Gracias, Daniel. Sale aquí, pues prácticamente nos vuelve a repetir todo el procedimiento de fundición, ¿no? Y como nos venimos platicando, aquí es muy importante cuidar las temperaturas. Ya, ahora sí, este proceso de fundición, pues inicialmente se tiene que calentar, que fundir literalmente el metal a ocupar, y ya después se vacía, se hace el vaciado como tal, dependiendo si es un molde abierto o un molde cerrado. Si es un molde abierto, pues solamente es por gravedad, ¿no? Directo. Si es molde cerrado, pues ahí sí hay que tener un poquito más de cuidado para cuidar lo que es la calidad. Y uno como trabajador, si se hace esto de forma manual, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero ya si se hace de forma mecánica, pues ahí muy importante estar pendiente para cuidar todo este proceso de las temperaturas, las presiones, para que pues el producto final sea el adecuado, sea el que se haya sido solicitado, pues sea de calidad. Tenemos lo que es el modelo en arena. La fundición en arena es con mucho el proceso de moldeo más importante. Para describir las características básicas del molde, se usará un molde de fundición en arena. Muchas de estas características y términos se aplican también a los modelos de otros procesos de fundición. El molde consiste en dos mitades: la tapa, semicaja o semimolde superior, y la semicaja o semimolde inferior. Ambas están contenidas en la caja de moldeo, que también se divide en dos partes, una para cada parte del molde, y las dos mitades del molde están separadas por el plano de separación. Y aquí lo podemos ejemplificar en esta imagen. En el A tenemos lo que es el espacio donde va el metal fundido, donde se vacía el metal fundido. Y tenemos la caja de molde, y tenemos lo que es el molde, ¿no? En el inciso B tenemos lo que es el molde, tenemos lo que es la semicaja inferior, tenemos lo que es el canal de alimentación, el bebedero de colada, es decir, donde se va vaciando, la copa de vaciado, la mazarota, tenemos donde va el metal fundido en la cavidad, tenemos lo que es el corazón, la semicaja superior y el plano de separación. En la imagen podemos observar el molde de fundición en arena. Se representa un molde abierto. ¿Eh? En el B se representa en el inciso A, ahí teníamos, es un molde abierto. En el B se representa un molde con un macho corazón, que es este que tenemos ahí. Y
En el inciso C, que es el que tenemos en esta diapositiva, se muestra la sección transversal del molde listo para el vaciado, en que se tiene una mazorota abierta sobre la pieza. Ok, ¿se me puedes apoyar a leer, por favor? Sí. En la fundición, del molde de arena y otros procesos. De molde desechable. La cavidad del molde se forma mediante un modelo de madera, metal, plástico u otro material que tiene la forma de la pieza que será fundida. La cavidad se forma al recubrir el modelo de arriba, cajas con arena en partes iguales, de manera que al remover el molde queda una cavidad que tenga la forma deseada de la pieza. El modelo se sobredimensiona para compensar la contracción del metal cuando éste se solidifica y enfría. La arena húmeda del molde contiene un aglomerante para mantener su forma. La cavidad del molde proporciona las superficies externas de la fundición, pero además puede tener superficies internas que se definen por medio de un corazón, el cual es una forma colada en el interior de la cavidad del molde para formar la geometría interior de la pieza. En la fundición en arena, los corazones se hacen generalmente de arena, aunque pueden usarse otros materiales como metales y cerámicos. El sistema de vaciado en un molde de fundición en el canal o red de canales por donde fluye el metal fundido hacia la cavidad desde el exterior del molde. El sistema de vaciado consiste típicamente de un bebedero. Creo que se le fue ahí la señal a Itzel. Bueno, típicamente de un bebedero de colada, también llamado simplemente bebedero, a través del cual entra el metal a un canal de alimentación que conduce a la cavidad principal. En la parte superior del bebedero existen frecuentemente una copa de vaciado para minimizar las salpicaduras o la turbulencia del metal que fluye en el bebedero. Y aquí podemos ver el sistema de llenado colada y alimentadores y mazarotas. En cualquier fundición cuya contracción sea significativa, se requiere, además del sistema de vaciado, una mazarota conectada a la cavidad principal. La mazarota es una reserva en el molde que sirve como fuente de metal líquido para compensar la contracción de la fundición durante la solidificación, a fin de que la mazarota cumpla adecuadamente con su función. Debe diseñarse de tal forma que solidifique después de la fundición principal. Y aquí podemos ver en la gráfica, ¿no? Lo que es la cavidad del molde, sistema de llenado, el canal vertical, la copa de vaciado, la mazarota, la forma de corazón, el semimolde superior, semimolde inferior y la plantilla para el corazón. Del otro lado podemos ver lo que son las mazarotas, el canal horizontal y la colada. A medida que el metal fluye dentro del molde, tanto el aire que ocupaba previamente la cavidad como los gases calientes formados por la reacción del metal fundido deben evacuarse para que el metal llene completamente el espacio vacío. En la fundición en arena, la porosidad natural del molde permite que el aire y los gases escapen a través de las paredes de la cavidad. En los moldes permanentes se taladran pequeños agujeros de ventilación dentro del molde o se maquinan en el plano de separación para permitir la salida del aire y los gases. Entonces aquí es muy importante la salida del aire y los gases, ¿no? Porque estos, pues como tal, ocupan un espacio. Quizás no se note como tal, pero ya si somos muy detallistas, se inspecciona de manera adecuada, pues al final sí perjudica lo que es el producto final, ¿no?
Entonces es muy importante a la hora de hacer la inspección como tal. ¿Me puedes apoyar a leer, por favor, Daniel? Sí, profe. Moldeo con farina de verde. En la figura 2.17 se muestra el procedimiento manual de moldeo en verde, del cual se emplea una mezcla de moldeo cuyos constituyentes principales son farina, bentonita y humedad. Ese proceso se caracteriza por ser el más económico, aunque su precisión y pues acabado superficial no son tan perfectos. Gracias, Daniel. Y sí, o sea, aquí nos voy a mencionar que es un método, sí, es práctico, sí, por esa razón es económica, pero pues sí, pues, lo que estamos buscando es que nuestro producto, nuestra pieza, sea detalloso o el acabado sea un muy buen acabado, pues ese no es el método recomendable, ¿no? Ahí, ahí en la imagen se puede apreciar las etapas de moldeo en arena en verde mediante un proceso manual. Y aquí nos comenta que el proceso consiste en compactar la arena alrededor del modelo, el cual a su vez se coloca sobre una tarima o tablero de apisonar, que es lo que tenemos acá en las primeras dos imágenes. Se rodea por la semicaja inferior, compacta esta mitad, se le da vuelta y se enfoca la mitad restante del modelo. A la vez se ensambla la semicaja superior. Asimismo, se pone en posición la clavija de colada, por donde vamos a vaciar, ¿no? Y demás elementos que forman el sistema de alimentación. Antes de colar la arena en el molde, se recubren las superficies con arena seca para evitar así que se adhieran durante el compactado. Es necesario que el modelo se recubra o revista con separador. Se coloca entonces la arena y se procede al compactado. Debe tenerse cuidado de no golpear el modelo. Es necesario que la dureza del molde sea uniforme para evitar que se desgrane o rompa antes o durante el vaciado, ya que puede haber penetración en el metal, lo que provocará el rechazo de la pieza. Una vez compactado el molde, se procede a retirar las clavijas de la colada y las mazarotas. Se separan los semimoldes y así se retira el modelo. Se abren las coladas y se colocan los corazones en posición, en caso de que la pieza los requiera. Se procede entonces a cerrar el molde y se colocan los seguros para evitar que el metal líquido separa los semimoldes. Con el mismo fin, se llegan a colocar contrapesos sobre la superficie del molde y se procede al vaciado. Una vez que la pieza se ha enfriado lo suficiente, se destruye el molde reiniciando el ciclo. ¿Sale? Y aquí en estas imágenes pues, podemos ver lo que es el molde en arena en verde mediante un procedimiento manual. Y en esta figura ya utilizando moldeadoras neumáticas. El moldeo en verde se efectúa normalmente con máquina. El compactado de la arena se efectúa con percusión presado. Es donde se utiliza ahí el maquinado este, de neumáticos, ¿no? Y en la figura se puede observar una máquina moldeadora típica. En estas solas se pueden emplear. ¿Me puedes apoyar, porfa, Itzel? ¿Me puedes apoyar, por favor, Daniel, con esa diapositiva? Y profe, esas solo se pueden pues, emplear modelos placa. Es común que una moledora produzca el semimolde superior y otra del inferior.
haciendo del ensamble de los semimoldes ya en el carrusel. Cuando Ok. cuando las piezas son muy grandes del molde se efectúan en foso y sí, es evidente que el compactado no se puede hacer en una moldeadora. Para esto se emplean la, lanzadores de chipes arena, figura 2.19, que consiste en una turbina que proyecta la arena sobre el molde. Varios de estos equipos llevan afectos una facción de mezclado previa, pudiendo así ser pues empleados para otros procesos de moldeo como el de la caja fría. Es usual del uso pisonadores neumáticos para terminar el compactado del molde. Gracias, Daniel. Sale, entonces aquí es muy importante que la arena esté totalmente compactada, ¿no? Porque eso va a terminar que la base, que las cajas, es tanto inferior como superior, pues ahora sí, también a la hora de vaciar el líquido, pues se contraigan de manera correcta, hagan la presión suficiente y pues el producto sea de calidad, ¿no? Se puede hacer apisonado manual y el apisonado con maquinaria. Mezcla de moldeo. Para efectuar la operación de moldeo, se necesita una mezcla con la cual se recubra el modelo y se pueda producir así una cavidad con la geometría y dimensiones de la pieza que se va a producir. El material de moldeo debe resistir el contacto con el metal líquido, fundirse y sin modificar sus dimensiones apreciablemente. Asimismo, es necesario que permita la salida del aire que ocupa la cavidad del molde, así como la de los gases producidos durante el vaciado. Una vez solidificada la pieza, se requiere que la mezcla se desprenda con facilidad de esta, así como de las cajas de moldeo. Por ello, una mezcla de moldeo debe presentar plasticidad, facilidad para reproducir la geometría del modelo, resistencia mecánica, que es la capacidad de la arena para conservar la forma de la cavidad y producir una pieza con la geometría requerida. Poder refractario, capacidad para soportar el contacto con el metal fundido sin ser sinterizado por este. Es decir, que puede ser que no se quebrante por las altas temperaturas, ¿no? Permeabilidad, capacidad para permitir la salida del aire y los gases producidos durante el llenado de la pieza. Estabilidad química y física. La mezcla no deberá sufrir transformaciones que afecten las dimensiones de la pieza. Aquí es muy importante siempre mantener y respetar las propiedades químicas y físicas, ahora sí, del metal, del vaciado, para que nuestro producto sea de calidad. En general, para las operaciones de moldeo, la arena sílica es la más común. Sin embargo, se pueden llegar a utilizar arenas de circonio, olivinita y cromita. La arena sílica es la de empleo general por su costo. Las arenas de circonio presentan mayor conductividad térmica y no se adhieren a la superficie de la pieza, lo que da como resultado su aplicación como pinturas y revestimientos en moldes grandes. La olivinita y magnesita se emplean en el vaciado de piezas de acero al manganeso y se obtiene un buen acabado superficial. Sale, entonces, hablando ya de forma, ahora sí, en el ámbito mercantil, la arena sílica es la arena, ahora sí, el material más común, más comercial, pero ya hablando de especificaciones más determinantes o mayor determinadas, pues se puede utilizar lo que es el circonio, la olivinita y la cromita, ¿no? Y les vuelvo a repetir, dependiendo el producto que nos estén solicitando, es como se va a saber
qué materia prima, qué método, qué material es el que se debe utilizar. ¿Hasta acá tienen alguna duda, Itzel, Daniel? De mi parte no, profe, la verdad está todo claro, muy bien explicado. Ok, muchas gracias, Daniel. Continuamos. Dale, acá tenemos que para el moldeo en verde se emplean como aglomerantes las arcillas. Estas se caracterizan por ser regenerables, ya que su fuerza de adición se obtiene mediante la adición de agua o a diferencia de otros aglomerantes, en los que la cohesión se obtiene por reacción química y por lo tanto su acción es irreversible. De acuerdo con su composición, las arcillas se pueden clasificar como caeloníticas, morilloníticas, hidromicáceas y poliminerales. Por sus características, las más utilizadas son las morilloníticas, también conocidas como bentonitas. Estas arcillas se utilizan tanto para el moldeo en verde como en seco. En virtud de que algunos de los iones son sustituidos por este magnesio, esto permite que la molienda absorba cationes de intercambio, a lo que las propiedades de la arcilla son particularmente sensibles. La máxima capacidad de hinchado de la bentonita sódica la hace idónea para moldeo en seco, mientras que la calcica promueve máxima resistencia en verde. Al calentarse la arcilla pierde humedad y se produce un encogimiento de la molécula, con lo que se mantiene y aún incrementa la resistencia de la unión. Sin embargo, la permanencia a altas temperaturas elimina el agua combinada químicamente y causa la pérdida permanente de la capacidad de adhesión. Esto se presenta entre los 400 y 700 grados centígrados. A mayores temperaturas se producen cambios cristalinos drásticos. Por tanto, es necesario que después de cada operación de vaciado se adicione de 1 a 4% de bentonita para reponer lo que ha sufrido transformaciones irreversibles, así como la humedad necesaria. En esta imagen se muestra el efecto de la humedad y el contenido de arcilla en la resistencia de las mezclas de moldeo. En el inciso A se aprecia que el efecto de la humedad en la resistencia en verde y en seco, y en el inciso B la influencia de la humedad y del contenido de arcillas en las resistencias en verde. Sale, ¿me puedes apoyar a leer, por favor, Itzel? Sí, moldeo en arena empleando aglutinante inorgánico. En este proceso, el compacto del modelo se realiza en forma similar a lo descrito para el moldeo en verde, con la excepción de que se requiere hacer pasar una corriente de gas carbónico a través de la arena, lo que permite entonces su endurecimiento de las resinas de origen inorgánico. La más usual es la silicato de sodio. La viscosidad de la mezcla está en función de la relación de Na2 o ACO2, donde son usuales las relaciones de 1.5 a 3.1. El endurecimiento se logra por el paso del CO2 a través de la mezcla o por calor, lo cual provoca una serie de reacciones químicas complejas que dan lugar a la formación de un gel silíceo que actúa como puente entre los granos de arena, y la reacción en general se representa por Na2CO3 más CO2 igual a Na2CO3 más CO2. La resistencia de la mezcla depende del flujo de gas y tiempo de envejecimiento en el orden de
2.45 a 2.94 MPa contra 5.8 a 7.92 MPa del proceso en cáscara y 1.7 a 2 para resinas autografantes. Gracias, Itzel. En el caso del moldeo, se puede tan solo utilizar una capa que recubra al modelo y el resto se rellena con arena en verde, con lo que se logra una sensible economía al no requerir tanta arena con silicato de sodio, que es un mayor costo. ¿Sale? Ahí lo podemos ver en la imagen. El proceso de CO2 más que para moldeo se emplea en la producción de corazones, para lo que se emplean las máquinas sopladoras. La ventaja que ofrece este método sobre el moldeo en verde es su mayor precisión dimensional, así como su mejor acabado, además de que se obtiene geometría o detalles más complejos. Su principal desventaja radica en el costo de las resinas y en el reciclaje de las arenas. Sale aquí ya podemos observar que se ocupa mayor equipo especializado y que pues por ende el resultado es de mayor calidad, ¿no? Y ahí tenemos los corazones producidos por diferentes técnicas durante su ensamble. Tenemos lo que es el proceso de caja caliente. Los aglutinantes resinosos fueron introducidos en la industria de la fundición en 1929 por Hawker Chemical Corporation. Esta tecnología desde entonces ha permitido operaciones más simples y rápidas y piezas más precisas. En el caso particular del método de caja caliente, se trata de un proceso húmedo a diferencia del modelo en cáscara, en el que se utiliza una mezcla seca. Se emplea en la producción de corazones y su principal ventaja sobre el de cáscara reside en la mayor velocidad de producción. En este se aplican resinas líquidas, sintéticas, que al reaccionar con un catalizador a la temperatura adecuada produce una cáscara de resistencia suficiente para que resista el peso del corazón, permitiendo así su maniobra sin que se rompa. El macho continúa su curado después de haber sido extraído de la caja de corazones, quedando completamente endurecido antes de llegar a temperatura ambiente. La resina puede ser de tipo fenólico o furánico, con modificaciones de urea para lograr un curado rápido. Se pueden clasificar entonces como producto de reacción. En ambos casos, el aglutinante produce un porcentaje de carbono proporcional al fenol o alcohol furtural presente, el cual activa como agente ligante a los granos de arena, manteniendo ese carácter hasta que exista oxígeno libre disponible, quemándose y desprendiendo CO y CO2. ¿Sale? Entonces, en este método ya se utiliza lo que es un catalizador. ¿Y qué es un catalizador? Puede ser que, ahora sí, que estabiliza, ¿no? Todas las reacciones químicas que se pueden producir durante este proceso. Bueno, hasta acá, ¿tienen alguna duda? No, de mi parte no. Igual yo tampoco, profe. Ya nada más Ok. sería pasar un Ajá. poco, ¿no? Profe, Sí, sí, dime, Itzel. o sea que el catalizador se usa para las formaciones químicas. Sí, sí, sí. Luego, dependiendo, pues, qué sustancias químicas no se están utilizando, pues mayormente se pone o se utiliza lo que es un catalizador. Esto para que controlar las reacciones que puede haber entre las sustancias químicas que estamos utilizando, ¿no? Bajo la redundancia. En ocasiones, pues, no es necesario como tal utilizar el catalizador, pero pues luego sí, ¿no? Porque puede ser la reacción de la misma de las mismas sustancias puede ser peligrosa. Gracias. ¿Sí? ¿Ibas a comentar algo, Daniel? No, profe, no. ¿No? Ok, perfecto. Bueno, estas diapositivas ya se las estaría compartiendo. Las voy a subir en lo que es en el tema 3, ¿sale?
porque van juntas con lo que es el tema 2. En el tema 2 no hubo actividad. Vamos a hacer actividad en este tema 3 y ya estaríamos cerrando lo que es la próxima semana con la cuarta sesión. Hasta el momento, no sé si tengan algún comentario o alguna duda. De mi parte, no, profe, si eso fue lo que le iba para preguntar, que si nada más había una tarea, porque no me salía. Chequé la plataforma, pues, y no, pero sí, llevamos una, ¿no? Nada más. Sí, 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 hasta el momento sí, solamente es una. Les digo, en el tema 2 no va a haber, ahorita en el tema 3 sí les voy a dejar una actividad y ya la próxima semana pues explicamos los temas que se tengan que explicar y pues ya solamente un trabajo ahí final, ¿no? Ah, ok, profe, gracias. Profe, Sí, sí, ¿habrá Mitchell, proyecto? ¿cómo? ¿Habrá proyecto para realizar el tema 4? Bueno, sería la última clase. Es lo que estoy checando todavía, qué les dejaría como tal. Tampoco les quiero dejar algo de muy, pues muy complicado, o tan laborioso, ¿no? Tomando en cuenta pues los tiempos de todos. Entonces algo que sea algo práctico, pero que vaya de la mano de la materia, de los temas que hemos visto, que estamos viendo. Sí, está bien. Ok. Bueno, pues sería todo por esta sesión. Les agradezco su tiempo, su presencia y su participación. Pues los dejo para que disfruten esta noche de viernes y que pasen un bonito y excelente fin de semana. ¿Sale? Gracias, profe. Igualmente, que tengan un bonito fin de semana. Igualmente, profe. Buen fin de semana. Dale, nos vemos, que descansen. Adiós.